está en ti. Hola, buenas tardes, bendiciones, ¿cómo andan? Se los extraña mucho y le mando un abrazo grande y bendiciones para todos, que tengan una tarde y un día más que bendecido. En el día de hoy le vamos a compartir una palabra que se encuentra en el Salmo 24, versículo 7 al 9. Salmo 24, versículo 7 al 9. Y dice lo siguiente: alza, oh puertas, vuestra cabeza, y alzado vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria, dice, ¿no es cierto? Que alcemos nuestra cabeza, ¿no es cierto? Y entrará el Rey de Gloria, dice la palabra de Dios en el versículo 24, 7. Esto quiere decir que si nosotros dejamos entrar al Señor en nuestra vida, en nuestro corazón, ¿no? Él puede hacer todas las cosas nuevas y nos transforma en un hombre nuevo, en una persona diferente, una persona distinta a la que nos conocen o a la que éramos, ¿no es cierto? Porque Dios nos hace una persona nueva. También en la Biblia nos habla de que nueva criatura somos en Cristo Jesús, que las cosas viejas pasaron y que Él hace todas las cosas nuevas. El Señor puede transformar hogares, puede transformar familia, puede transformar cualquier circunstancia de la cual estás pasando y de la cual estás viendo hoy en día con los ojos naturales, porque acordate que nada tiene que ver los ojos naturales con los ojos espirituales, nada tiene que ver nuestro pensamiento con los pensamientos de Dios, ni nuestra vista con el camino del Señor, ¿no es cierto? Lo dice en su palabra. Y el versículo 8 dice: ¿quién es el Rey de Gloria? Porque dijimos que alzad la puerta a vuestra cabeza y alzad vosotros vuestra puerta eterna, y entrará el Rey de Gloria. Y el versículo 8 dice: ¿quién es el Rey de Gloria? ¿De qué Rey de Gloria me estás hablando? ¿De quién es ese Rey? Y el versículo sigue diciendo: Jehová, el fuerte y valiente. Este es maravilloso porque dice: ¿quién es el Rey de Gloria? Jehová,
dice Jehová, el fuerte y valiente. Nuestro Dios es fuerte y es valiente. Y dice Jehová, el poderoso en batalla. Este versículo 8 es magnífico, es hermoso, porque dice ¿quién es el Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Nuestro Señor es valiente, es fuerte, es poderoso. ¿Y en dónde? En las batallas. ¿Qué quiere decir? Que no se da por vencido. Ante las circunstancias, lo que está pasando, ante dificultades que quizás está viviendo, vemos que nuestro Dios es fuerte y es valiente, ¿no? Y eso nos incentiva y nos manda a nosotros a que seamos forzados y valientes. ¿Por qué? Porque nuestro Señor está con nosotros como poderoso gigante, ¿no? Y tiene poder en la batalla. Está como poderoso gigante delante nuestro peleando la buena batalla. Y dice, alzad, el versículo 9 dice, alzad, oh puerta, vuestra cabeza, alzad vosotros puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Quiere decir que si yo lo dejo entrar, el Señor va a entrar en mi vida, me va a transformar en una persona nueva, me va a transformar en un joven nuevo, me va a transformar en una mujer nueva, porque ese es el propósito de Dios, cambiar nuestro lamento en baile, cambiarnos en nuestra mentalidad de mediocridad, de no puedo, no lo voy a lograr, no lo voy a poder hacer, en una mentalidad renovada, una mentalidad nueva, conforme y agradable al propósito de Dios, porque Él es valiente y nuestro Dios es poderoso y para Él no hay nada imposible, y nosotros somos sus hijos comprados y lavados con su sangre preciosa, ¿no es cierto? Vos que estás escuchando ahí del otro lado, sos una mujer, un varón, un joven escogido de parte de Dios, no sos cualquier cosa, el Señor te tiene de gran estima, pero está esperando que le abras la puerta de tu corazón, de tu casa, de tu matrimonio, de tu familia, porque Dios tiene grandes cosas para tu vida. La única manera de incursionar en la plena santificación, ¿incursionar qué? La única manera de desarrollarme, la única manera de ir mejorándome cada día más es en la plena santificación, es santificarme en plenitud para Dios, en tener reverencia para el Señor, en tener una disciplina y darle honra a Dios. ¿Esto qué hará? Será dejando de ver según la lente de la lógica humana. Si yo me desarrollo en la santificación, en la reverencia, en la disciplina, en agradar y en obedecer a Dios y en manejarme según su mandamiento, esto va a dejar que yo deje de ver las cosas naturales. Esto va a dejar de que yo deje de ver las cosas conforme a mi voluntad, conforme a mi propósito, conforme a los lentes de mi lógica humana. Porque nada tiene que ver, dice la palabra de Dios, los pensamientos nuestros con los pensamientos de Él. Y nada tiene que ver los caminos nuestros con los caminos del Señor. Para que yo me ponga conforme a la voluntad y al propósito de Dios, tengo que santificarme, tengo que hacer reverencia y tengo que tener una disciplina para que el Señor y honrar al Señor, para que empiece a ver conforme a lo que Dios ve y no a lo que yo veo, conforme a donde pareciera que hubiera dificultad, donde pareciera que hubiera ruina, donde pareciera que hubiera desesperación. Cuando yo me arrodillo a clamar a Dios, cuando yo me arrodillo a pedirle al Señor, Él me comienza a mostrar conforme a su propósito, conforme a su voluntad y conforme a lo que Él ya predestinó para mi vida, porque el diseño de Dios es perfecto, el diseño de Dios es perfecto, no es como nosotros que somos imperfectos, la voluntad de Dios hacia nuestra vida es perfecta, pero tengo que abrirle la puerta de mi corazón, de mi casa, de mi matrimonio, la puerta de mi corazón para que Él reine mi vida y para que Él entre en mi vida y me transforme en ese hombre nuevo que el Señor habla en su palabra. Disfrutar del diseño de Dios será rompiendo con el código de la limitación del aprendizaje secular, que en su gran manera la mayoría son egoístas y totalmente limitadas. Ilimitadas, son limitadas. ¿Qué quiere decir esto? Rompiendo con el diseño de ¿qué? De la limitación. ¿Qué limitación me está hablando? Del aprendizaje secular, del aprendizaje del mundo, donde es ojo por ojo, diente por diente, donde mentir está bien, donde engañar está bien, donde hacer todo lo que no va conforme al propósito de Dios está bien. Ese es el aprendizaje del mundo, pero tengo que romper con esas limitaciones que se implantan en mi mente. Tengo que romper con las limitaciones que no tiene nada que ver el aprendizaje secular del mundo con el aprendizaje del Señor, con lo que Dios ya
predestinó para mi vida. Porque cuando vamos a la palabra, el Señor nos enseña, nos instruye y nos guía conforme a su voluntad, a su propósito. Pero ¿cuándo me da resultado esto? Cuando yo pongo por obra la palabra del Señor, cuando yo pongo por obra lo que Dios dijo mediante su palabra. Es ahí cuando esto, que es la palabra de Dios, me da resultado. Porque si no, me manejo con un aprendizaje egoísta y con un aprendizaje totalmente limitado. ¿El limitado qué significa? Que no, bueno, ahora está el coronavirus, ahora me voy a enfermar, me va a agarrar a mí, no, ahora no voy a poder pagar la luz, no voy a poder pagar el gas, no, ahora se vino todo para atrás, no voy a poder salir adelante, no voy a poder hacer aquello, no voy a poder tener mis sueños concretados. Eso es la mentalidad limitada, eso es el aprendizaje limitado. Me engancho en el mundo, me enrosco en las circunstancias del mundo, en los pensamientos y las limitaciones humanas, pero nada tiene que ver los caminos nuestros con los caminos de Dios, ni los pensamientos nuestros con los pensamientos de Dios. Esto no va a pasar, porque si no, el Señor no diría que nada tiene que ver con los caminos nuestros con los caminos del Señor, ni nada tiene que ver los pensamientos nuestros con los pensamientos de Dios. ¿Qué quiere decir cuando el Señor dijo eso? Que nosotros hay veces que vamos a pensar algo que es bueno, pero para Dios no es bueno, y hay veces que vamos a pensar algo que no es bueno, pero para el Señor es bueno. Pero para que esto suceda, tengo que someterme en santificación, en reverencia y en disciplina y honra al Señor. Tengo que someterme bajo la voluntad de Dios. Tengo que decir: Señor, rompe con toda disciplina y con todo mal aprendizaje del mundo. Señor, rompe con toda estructura y límite en mi mente. Señor, transfórmame. Señor, enséñame. Señor, instrúyeme conforme a tu voluntad. Señor, gobierna mi corazón, en mi vida, Padre amado. Gobierna, Señor, en mi matrimonio, en mi casa, mi familia, mi economía. Mis hijos, Señor amado, son tuyos. Los entrego en tu mano a cada uno de ellos. Declaro, decreto y profetizo que son ungidos tuyos, que son siervos tuyos. Aunque hoy no veas nada, el Señor lo prometió en su palabra. Seguí confiando, seguí creyendo, y este salmo se cumplirá en nuestra vida. Salmo 24, 7, del versículo 7 al 9. El hombre nuevo, somos nueva criatura en Cristo Jesús. Él nos quiere transformar, Él tiene grandes cosas para nuestra vida, para nuestra casa, pero de nosotros depende si lo dejamos entrar o no en nuestra vida. Hay dos caminos: el camino del bien y del mal. Tú eliges, dijo el Señor. Yo puedo tener un camino de donde no dejo entrar a Dios en mi vida, y es un camino de mediocridad. A la larga o a corto plazo te vas a dar cuenta que nada funciona si no involucramos al Señor en nuestra vida. Ninguna empresa, ningún trabajo, ningún estudio, ninguna economía, nada funciona si yo no hago partícipe al Señor de todo lo que tengo, de todo lo que hago y de todo lo que haré. Tengo que hacer partícipe al Señor en todo, para que todas las cosas me vayan bien. Si yo no hago partícipe a Dios en mi matrimonio va a ir en ruina. Si yo no hago partícipe al Señor a mis hijos van a ir por caminos distintos que no son los caminos de Dios. Porque he dejado de lado al Señor, y ese camino de muerte, de fracaso, de angustia y de limitaciones humanas. Porque al dejar a Dios de lado me empiezo a caminar conforme a mi voluntad, conforme a mi pensamiento y conforme a lo que yo veo y conforme a lo que yo aprendí en la vida natural. Y nada tiene que ver lo espiritual con lo natural del hombre. Eso es lo que el Señor nos enseña en esta palabra. Y en 1 Corintios 2:14, versículo 14 y 15 dice lo siguiente: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Es como decíamos recién, el hombre natural no puede entender lo espiritual, no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Vemos que nuestro pensamiento, como decíamos antes, no tiene nada que ver con lo que Dios dijo, ¿no? Con lo que Dios determinó. Dice: porque para Él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. Dios crea un nuevo hombre para comprender el mundo espiritual. El Señor nos transforma conforme a su voluntad, su propósito. Acuérdense, si yo le abro las puertas de mi vida. Y Él dice que nos transforma en nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, dice, mas yo hago todas las cosas nuevas. Ese hombre nuevo, esa mujer nueva, ese joven nuevo, esa niña nueva que el Señor quiere hacer en nosotros, habla de que nos va a transformar para ver las cosas espirituales, no las cosas terrenales.
No las cosas que son terrenales, que son de este mundo. No las cosas que dice el noticiero, no las cosas que dice la economía, sino las cosas espirituales. El Señor para eso nos transforma en hombre nuevo, para ver conforme a su propósito. Cuando hay algo que no entiendas, cuando hay algo que no comprendas, cuando en tu mente no entra lo que te está pasando porque no comprendes lo que estás pasando, acordate. Clama a Dios, arrodillate, pedile al Señor y Él te va a mostrar las cosas espiritualmente. Él te va a mostrar lo que no estás viendo. Él te va a guiar, te va a instruir, te va a enseñar conforme a su propósito, conforme a su voluntad. Porque acordate, 1 Corintios 2, 14 y 15, versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No se le puede ir a hablar a una persona natural de lo que es lo que el Espíritu de Dios dice, porque no lo va a entender, porque dice la palabra de Dios que no lo percibe, que no lo ve, se maneja conforme a lo que ve naturalmente, porque para él, dice la palabra de Dios, son locuras, dice. Entonces le voy a ir a hablar a alguien de las cosas espirituales y me va a decir que soy un loco, que no entiendo, que estoy re loco, me van a decir. Entonces dice, y no la puede entender, por más que yo se la explique, no la va a entender porque son espirituales, porque se han de discernir, ¿cómo dice? Espiritualmente. En cambio el Espíritu juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie, Él no va a juzgar a nadie, sino que discierne, juzga todas las cosas, ve las cosas espiritualmente. Me está pasando esto porque Dios me está mostrando que es por esto y por aquello. Entonces es ahí donde vemos las cosas espiritualmente. De ese nuevo hombre habla el Señor. Dios crea un nuevo hombre para comprender que las cosas naturales, dice, no, como decíamos recién, para comprender las cosas espirituales, porque las cosas naturales las comprenden todo por experiencia de vida, por lo que sea, o las van comprendiendo, por lo que ve, por lo que escucha, ¿no es cierto? La va comprendiendo, pero Dios dice que crea un hombre nuevo para comprender las cosas espirituales. Este hombre, dice, no se contaminará jamás con las estrategias humanas, las superará a todas. ¿Por qué dice que no se contaminará jamás con las estrategias humanas? Porque ya no se maneja por lo que le duele, por lo que le está pasando, por qué me toca a mí pasar por esto, por qué me toca a mí pasar por el otro. No se deja llevar por lo que le duele, por lo que le pasa o por lo que está sintiendo. Se deja llevar por lo que Dios dice, se deja llevar por lo que el Espíritu le enseña, le guía y le instruye, el Espíritu del Señor. ¿Por qué? Porque comprende las cosas espirituales. Porque no importa si está sufriendo, si está pasando tribulaciones, si está pasando lucha, Él se arrodilla a clamar a un Dios vivo, un Dios valiente, forzado. Acordate que era un Dios grande, un Dios poderoso, y el Dios grande, Dios poderoso, le enseña, le instruye y le dice y le muestra lo que está pasando. Eso es pelear la batalla espiritualmente. No se detiene, avanza, no se detiene por lo que le pasa, no se detiene porque si está enfermo, por la economía, por lo que sea. Él le cree a Dios, confía en Dios y clama al Señor y se maneja conforme a ¿qué? ¿A las cosas humanas? No, conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu. Ese es el hombre nuevo. Cuando llegamos al conocimiento de la verdad es necesario romper con la estructura de la tierra. Cuando llego al conocimiento de la verdad, ¿cuál es la verdad? El Señor dijo, conocerá la verdad y la verdad te hará libre. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios es la verdad, la palabra del Señor. Cuando dice que por su llaga nosotros fuimos sanos y estamos medio enfermos. Cuando dice que ninguno de sus hijos que mendigará pan, ni quedará su simiente que mendigue pan. Quiere decir que nuestra prosperidad viene del Señor, que nada nos va a faltar porque Él cuida de su pueblo, porque debajo de sus alas nos tiene el Señor guardado, nos tiene cuidado. ¿Esto para quién es? Para aquel que le cree. Yo le creo. Yo creo en un Dios verdadero, un Dios que da oportunidades, en un Dios que sana, en un Dios que restaura, un Dios de milagro, en un Dios poderoso. Ese es mi Dios. Ese es el Dios al cual yo clamo, al cual yo alabo, al cual yo glorifico y al cual yo le doy gloria y honra todos los días de mi vida. Porque sin Él yo no soy nada. Todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que seré es gracias al Señor. Lo mejor que nos puede pasar es caminar en el Espíritu y ver más allá de lo que estamos viendo. Escuchar la palabra de Dios, escuchar a nuestro Señor y no escuchar lo que dice el mundo. Operan bajo las reglas tramposas. ¿Por qué? De los pueblos de la tierra opera ¿qué? Lo que está pasando acá, bajo las reglas tramposas que benefician al error y que fueron fundados bajo manipulación humana, totalmente separado del código de Dios, totalmente separado de los códigos del Señor. ¿Cuáles son los códigos del Señor? Va a la palabra de Dios y Dios te va a mostrar que nada tiene que ver los códigos del mundo con los códigos de Dios. Son muy diferentes. Muy distintos son.
¿Por qué? Porque los códigos del mundo te dicen, más si no lo perdoné, mira lo que te hizo, mira acá, mira allá, más si échalo para allá. Y el Señor dice, perdonará 70 veces 7. Nos manda a perdonar. Entonces ese es un ejemplo que te pongo para que veas que nada tiene que ver los códigos del Señor con los códigos del mundo. Nada tiene que ver las cosas espirituales con las cosas naturales. Nada tiene que ver lo que dice el Señor con lo que dice el hombre, lo que dice el Espíritu con lo que dice el hombre natural. Filipenses 4:8, el Señor nos sigue hablando su palabra y dice, el versículo 8 dice, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Esos son los códigos de Dios. ¿Pensar en qué? En todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, dice. En todo, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar, nos dice el Señor. Que nos manejemos en estos pensamientos. Nuestra forma de pensar cambia totalmente al entender que somos hijos del Rey y que pertenecemos a un reino. Nuestra forma de pensar cambia totalmente al entender. ¿A qué? Al entender. Yo tengo que entender que soy un hijo de Dios comprado y lavado con su sangre preciosa. Yo tengo que entender que Dios no me eligió para que ande en mediocridad, para que piense que voy a perder algo, para que piense que no me voy a sanar, para que piense que no voy a poder pagar las deudas, para que piense que no voy a poder comer. El Señor no me crió, no me eligió para eso, porque dice, nuestra forma de pensar cambia totalmente, totalmente cambia al entender que somos hijos del Rey y que pertenecemos a un reino. Yo tengo que entender, dice, que soy el hijo de un rey, del Rey de Reyes y del Señor de Señores, en un Dios poderoso, en un Dios fuerte y en un Dios valiente. Ese es nuestro Dios, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, en un Dios que no tiene limitaciones. En un Dios grande, en un Dios poderoso. La cultura de la mediocridad que vemos hoy entre los cristianos es vergonzosa. ¿Por qué dice esto? Porque hay veces que pensamos, no, ahora me va a pasar esto, me va a pasar aquello. Esa es la mentalidad de mediocridad. Es la mentalidad que Satanás quiere que tengas. Es la mentalidad que el enemigo quiere que tengas, que piense que no hay salida, que piense que no te vas a sanar, que piense que no vas a encontrar salida para nada. Esa es la mentalidad de mediocridad. Esa es la mentalidad de la mediocridad. Tenemos 3 verdades. Primera, un rey para honrar. Todos los días decirle, Señor, te doy gracias por un día más de vida, por poder respirar, por poder ver, por poder escuchar, por poder despertar un día más. Esa es una honra, un rey para honrar. Debo honrar al Señor. En lo poco me fuiste fiel, dice su palabra, y en lo mucho te pondré, dice el Señor. Pero si yo en lo poco no le soy fiel, no lo honro, el Señor no me va a dar lo mucho, porque confío en mi fuerza, en mis estudios, en lo que estudié. Yo soy el mejor, cirujano, el mejor mecánico, el mejor enfermero. Yo soy el mejor porque me lo estudié, porque me lo merezco, porque estudié 10 años, 7, 4, 3, porque estudié y es gracias a mí. Equivocado, erróneamente. Esos son pensamientos de mediocridad. Dice, ¿un rey para qué? Para honrar. Gracias, Señor, por un nuevo día. Gracias, Señor, por un nuevo despertar. Gracias, Señor, por esto que tengo. Señor, te doy gracias, Señor. Así fuera poquito, no importa, porque el Señor dice que si en lo poco le fuimos fiel, Él lo va a poner en lo mucho. Y el segundo punto dice, hay un reino para representar y establecer. ¿Qué significa esto? Que yo soy representante del reino de Dios. ¿Me están conociendo como un representante del reino de Dios? ¿O cómo me están conociendo? ¿Como un representante del reino del mundo? Hay un reino para representar, soy un representante del reino de Dios. Y para establecer, ¿qué significa? Represento y establezco. Pongo la mano en el arado, predico el evangelio, predico su palabra. Y el punto número 3 dice, todo creyente legítimo hijo del rey. Tenemos un rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si nosotros somos el hijo del rey, somos príncipes. Somos escogidos, comprados y lavados con la sangre de Cristo. Sos una princesa vos que estás escuchando. Sos de gran estima para el Señor, quiere decir. Dice, y con pleno derecho a herederos reales. Somos herederos en Cristo Jesús.
Nuestro Dios es grande, es poderoso, de Él provienen todas las cosas. Y si nosotros reconocemos a Dios en nuestro corazón, en nuestra casa, en nuestro matrimonio, somos herederos y coherederos de ese rey, de las cosas del rey. Somos sus hijos amados. Eso quiere decir. ¿Cuál fue el éxito de Jesús en la misión terrenal? ¿Cuál fue el éxito? Pregúntate ahora que estás ahí escuchando. ¿Cuál fue el éxito de Jesús en la misión terrenal? El éxito de Jesús en la misión terrenal, ¿cuál fue? Fue, punto número 1, se despojó de su gloria propia, de su propio yo soy quien soy por mi estudio, como compartíamos antes. Esto tiene que ver con ¿qué? Con nuestro propio yo, con nuestro ego. No, si yo no le hice nada, que me venga a pedir perdón él. ¿Por qué me tengo que rebajar a pedirle perdón yo? Porque acordate lo que decía, pensar en que lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, en lo amable, en esto pensá, dice el Señor. Porque cuando yo me someto, Señor, no me fijo, corro mi ego de lado, corro mi propio yo de lado y me someto a la voluntad de Dios, a perdonar porque a Dios le agrada, a no fallarle al otro porque a Dios le agrada, a no hablar mal porque a Dios le agrada. Entonces ahí corro mi propio yo, mi ego, mi propio yo, lo corro de lado para agradar al Señor. Eso es lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo? ¿Por qué tuvo éxito Jesús en la misión terrenal, en las cosas naturales que hoy estamos pasando nosotros? Porque se despojó de su propio yo. Él no dijo, yo soy el rey de reyes y postres en todo delante de mí. Él vino a servir. Se mezcló a donde estaba la necesidad. Sanó al enfermo, sanó a los leprosos. El Señor no vino a ser servido, sino que vino a servir. Se hizo hombre con naturaleza de pecado. Él sintió y aprendió lo que nosotros padecemos. El Señor pasó por lo que vos estás pasando. El Señor lo pasó. Entonces, si yo me manejo conforme al Espíritu y no conforme a lo natural, el Señor me va a mostrar la salida y me va a enseñar e instruir por qué estoy pasando por lo que estoy pasando. Punto número 3. Padeció las necesidades más crueles que puedas experimentar cualquier ser humano. Ahora, vos pensás que lo que te está pasando es terrible, es cruel, es imposible. Dice que el Señor experimentó las peores necesidades, las peores que cualquier ser humano. No digo que lo que te está pasando a vos no tenga sentido, lo que sea, pero lo que te estoy haciendo es que pienses en que si vos estás pasando por eso, el Señor pasó por algo peor a lo que vos estás pasando. ¿Y a qué te animo acá? A que sepas, creas y tengas fe que Dios puede revertir la situación en la que estás pasando. Porque acordate, nuestro Dios es ¿qué? Poderoso, valiente, fuerte. Y es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y nosotros qué somos? Sus hijos amados. Y si somos sus hijos amados, ¿qué quiere decir? Que Él nos guarda, que Él nos cuida, que Él nos guía, que Él nos protege en el hueco de sus alas, con su mano poderosa. Él cuida de su pueblo. Nosotros somos su pueblo escogido. Somos herederos de su reino. Y la excelencia con Dios es santa, profunda y exigente. Yo tengo que ser santo, no santo con la aureola. Tengo que cada día humillarme más a Dios y decirle, Señor, arranco de mi vida, no sé, todo lo que no te agrada, todo lo que no te sirve, todo lo que estorba para que tu espíritu fluya en mí. Lo echo fuera de mi vida, no lo quiero, lo rechazo, Señor amado. ¿Cuándo? Todos los días de nuestra vida. Porque dice la excelencia, ¿para qué es esto? Para llegar a la excelencia, a la profunda, y dice, a la excelencia con Dios es santa. La excelencia con Dios es santa, dice. Es profunda y es exigente. Yo me tengo que parecer cada día más a Cristo. Entonces yo tengo que sacar los pensamientos naturales, lo que veo naturalmente, los que escucho naturalmente, lo que no sirve y no agrada a Dios, lo tengo que echar fuera de mi vida. ¿Para qué? Para ser un obrero excelente, un obrero intachable, un hijo de Dios intachable, aquel que se gloríe en nosotros. Y dice, mirá, ahí está mi hijo amado Maxi, ahí está mi hijo amado, ponele tu nombre, ¿no? Como lo hizo con Job, mi hijo amado Job, mi hijo amado, y cada uno de nosotros que estamos escuchando este mensaje somos los hijos amados del Señor. Pero tengo que ser excelente, y para ser excelente, ¿qué tengo que hacer? Sacar todo lo que no agrada a Dios. Profunda y ser profundizar en la palabra del Señor para que el Señor me llene más de Él y ser exigente.
No conformarme con cuando estás estudiando. Mirá, yo estudiaba y decía, bueno, si me saco un 7 zafo, ya está, aprobé. No iba a lo excelente que era un 10, o iba a lo mejor. Se estudiaba para lo mejor, pero quizás me sacaba un 7 y decía, bueno, ya está, zafé. Y no tenemos que manejarnos así en las cosas. Yo no decir, bueno, listo, zafé, listo. Prediqué a 2, bueno, listo, ya está. No predico más, ya está, zafé. Que Dios haga la obra. Eso es mediocridad. Entonces tenemos que ir a la excelencia, a hacer cada día mejor. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Porque acordate que somos quienes, representantes del reino de Dios. Las personas están viendo a ver cómo caminamos, a ver lo que hacemos, a ver lo que decimos. Aún cuando diga, no, ¿quién me va a ver? Dios te está viendo. Entonces tenemos que ser intachables, tenemos que ser excelentes. Y para que esto suceda, me tengo que humillar a Dios. Humillarme cada día más al Señor. Reconocer que en sí Dios no soy nada. Reconocer que mi vida va a ser mediocre. Va a ser de mediocridad si yo dejo de lado a Dios. No quiero asustarte, pero si lo estás experimentando o lo pasaste, entendés que sin Dios no somos nada. Y nada vamos a hacer. Y para ir terminando, dice, pero os traeré lo más grande resultado. Si yo me manejo conforme a lo que Dios dice, voy a obtener los más grandes resultados. Los más grandes resultados los voy a obtener por hacer partícipe al Señor y por ser intachable delante de Dios. Por más que esté o no esté mi líder, mi pastor, mi pastora, mi discípulo, por más que esté o no esté, Dios está. Y yo tengo que ser intachable. Tengo que ser de gran estima para el Señor. Y eso agrada a Él. El Salmo 24, 7 y 9 dice, en la traducción lenguaje actual, dice, abran los portones de Jerusalén, dejen abiertas sus antiguas puertas, entrad, está pasando el Rey poderoso. Abrí la puerta de tu casa, como compartíamos al principio, la puerta en tu matrimonio, la puerta de tu corazón, abríselo al Señor, porque Dios está pasando en esta tarde. Dios está pasando en esta tarde y Él quiere pasar por tu corazón y cambiar tu lamento en baile. Él quiere transformar tu corazón, quiere transformar tu vida, quiere transformar tu matrimonio, quiere transformar toda tu realidad natural. La quiere transformar para que vea las cosas espirituales. ¿Y quién es ese Rey de gloria que está pasando? Decían. Y dice, es el Rey poderoso, el Dios de Israel. Ese es el Dios grande al cual tenemos y al cual clamamos. Es el Dios poderoso, el cual siempre tiene la última palabra. Y ese es el Dios que tenemos que clamar. Evitemos el peligro de la obra con mediocridad. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que ser efectivos, que tenemos que ser perseverantes, que tenemos que ser intachables, íntegros delante del Señor. Tenemos que ser constantes, ir a predicar el Evangelio en tiempo y fuera de tiempo. Y sacar la mediocridad de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestros oídos, no darle lugar al enemigo. Y ser efectivo. Perfección, el mejor camino a la multiplicación. Si yo soy perfecto, me voy a comenzar a multiplicar, porque acordate que el árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego, dice el Señor. Y nos tenemos que multiplicar. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Preparémonos para gerenciar multiplicaciones en grande. Esto nos manda a pensar en grande, a pensar que no en grande mis pensamientos, a ver conforme al propósito de Dios. ¿Y Dios qué dice? Que nos tenemos que multiplicar. Que seremos de multiplicación. ¿Para qué? Para preparar a la gente que va a venir detrás nuestro. Pero para eso tengo que ser una persona íntegro, una persona intachable delante de Dios. Tengo que respetar mis autoridades, porque por algo están puestas por Dios. Tengo que honrar, tengo que estar ahí codo a codo para llevar la obra del Señor adelante. No la obra del Señor. Somos uno en Cristo Jesús. No darle lugar al enemigo a que se meta a querer dividir el propósito de Dios, a querer dividir el reino de Dios, sino estar unido en un mismo clamor, en un mismo sentir, ser uno para la gloria de Dios. La excelencia es la verdadera prueba del respeto de Dios. La excelencia. Si yo soy excelente, estoy respetando a Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno va a trabajar en lo natural, no hace las cosas medias. ¿No? Uno no va al trabajo y dice, bueno, total, mi jefe no me ve, ya está, lo hago así nomás. No, total, mi jefe no está y lo hago acá nomás. No, eso ¿sabes qué es?
es una mentalidad de mediocridad. ¿Por qué? Porque si yo voy conforme a las palabras, digo, conforme al propósito, yo tengo que hacer las cosas por más que me vean o no me vean. Si yo soy excelente en las cosas de Dios, voy a ser excelente en las cosas naturales de mi trabajo. Voy a ser intachable, nadie va a poder decir nada. Y si lo fueran a decir, no importa, Dios ve todas las cosas. Pero acordate, tenemos que ser excelente en la obra del Señor. Excelente, dijo Dios. Y en este día vamos a cerrar la palabra del Señor haciendo una oración. Señor, en esta hora, Padre amado, te damos gracias, Señor, porque hemos entendido, Padre amado, que tu camino nada tiene que ver con nuestros caminos, Señor, porque hemos entendido que tu pensamiento nada tiene que ver con nuestros pensamientos. Señor, arranca de nuestra vida, Padre amado, toda mediocridad, todo lo que no te sirva, todo lo que no te agrada, Señor. Te pedimos perdón, Padre amado, en esta tarde, Señor, si te hemos dejado de lado hasta lo más mínimo, Señor, porque reconocemos, Padre amado, que sin ti no somos nada. Señor, ayúdanos, Padre amado, en este día, Señor, a ver las cosas conforme al Espíritu, Padre amado, y no conforme a la carne, conforme a tus pensamientos, Señor amado, y no conforme a nuestros pensamientos, Señor amado. Te damos gracias, Señor, en este día, te damos gloria, honra y alabanza. Queremos ser, Señor, ese hombre nuevo, esa mujer nueva, Padre amado, conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, ese joven nuevo, esa niña nueva, Padre amado, conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, conforme a tu llamado, Señor. Reconocemos, Señor, que somos hijos tuyos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser eficientes, a ser excelentes en la obra del reino, Padre amado. Nos declaramos sanos, nos declaramos libres, nos declaramos bendecidos, Señor amado, en este día. Te glorificamos, te damos gloria, honra y alabanza. Bendigo a cada una de las personas, Señor, que estarán escuchando este mensaje, Señor. Los bendigo en esta hora, en el cuerpo, en la mente, en el alma y en el espíritu, Padre amado. Sea tu luz sobre nuestra mente, sobre nuestra vida. Te glorificamos, te alabamos, te damos gloria, honra y alabanza. Te damos gracias, Señor, por tener tu oído presto a nuestro clamor, a nuestra oración. Te glorificamos, te alabamos, te damos gloria, honra y alabanza en esta tarde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nombre amado. Amén, amén y amén. Les mando un abrazo grande, los bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo. Los extraño con el amor de Cristo. Que tengan una semana más que bendecida y nos estamos viendo próximamente. Bendiciones para todos. Chau, chau.